me deja mi esposo, me botan de Univision por el layoff que hubo en el 2008 y aparte me hacen un fraude en Banco de América que me meten $1.999.000 en la cuenta. Entonces, cuando me meten ese dinero, yo veo veo que entra el dinero, sale el dinero y me congelan todas las cuentas. Uno de mis primeros trabajos en los Estados Unidos fue repartir pizza. Y luego cuando me toca presentar el primer Super Bowl para Univision en la historia, al lado de Jorge Ramos, entonces yo decía, ¿cómo esa muchachita que trabajó repartiendo pizzas en un Super Bowl? ¿A ti te han pasado cosas de Me película? tocaron unas que fueron fuertes. Cuando yo le dije a mis papás que yo quería ser periodista, me dijeron, ¿por qué tú no tienes sueños normales, Lindsay? Wow. Mira, Rodner. Ese día me cambió la vida. La vida me preparó para casarme con el mexicano. Imagínate yo viviendo con 17 personas de Michoacán. Yo no sabía dónde quedaba Michoacán. Y resulta que me encuentro a mi Pancho Villa de Zamora, Michoacán. ¿Y cómo se conocieron ustedes? La gente me ve esta personalidad y dice, oye, esta mujer lo tuvo fácil. Aparte está casada con este tipo, porque eso es lo que saben, ¿no? Claro. La Lindsay de hace 8 años para acá. Está casada con este señor. Obvio. ¿Y cómo me chingó mi carrera eso? Porque entonces ya yo no había hecho mi carrera sola. ¿Te botaron de Univision o te fuiste de Univision? Es como que te pregunten, ¿cómo te quieres morir? ¿De una enfermedad o de golpe? ¿Quisieras regresar a la televisión? Cara a Cara con Rodner, el podcast, es presentado por Café 5 Gotas, el mejor café del Salvador. Y por Rodner Figueroa Style, la elegancia a tu alcance. Creer mucho en mí. La idea del retiro se me complica. Nunca darse por vencido. Yo creo que uno no debe estar dando consejos. Porque es que lo que yo quiero es no estar. Apreciar todos los días lo que tengo. Se puede gastar, Pero se puede invertir. Hola amigos y bienvenidos a este nuevo episodio de Cara a Cara con Rodner. Ustedes saben que el único propósito y objetivo de este podcast es que tú no te rindas y luches por tus sueños. Y mi invitada de hoy, voy a decir que es un golazo. Y ya verán por qué. Porque es una mujer que le dijeron, como suelen muchas veces decir a las mujeres, esto que lo que tú te quieres dedicar no es para ti. O no funciona para las mujeres. Y yo siempre les he dicho a ustedes que no hay nada más fascinante en un no que el reto de convertirlo en sí. Y ella, como una gran hazaña, lo logró. Logró taparle la boca a toda esa gente que le dijo no lo vas a lograr y lo logró. Y estoy hablando de una compatriota que es periodista de espectáculos, quien por más de 10 años, por más de una década, fue la cara femenina del deporte en Univision. Y estoy hablando de Lindsay Casinelli, que también, bueno, es mamá también, que eso también hay que decirlo, que eso es un rol importantísimo que hay que compaginar. Y me da muchísimo gusto tenerte a ti el día de hoy. Y aficionada, debo decir, al podcast de Cara a Cara con Rodner, porque hasta, bueno, los patrocinadores me lo sé. Me encanta, qué linda invitación. A veces las cosas se dan así como por arte de magia. Trabajamos mucho tiempo en la televisión y nunca nos conocimos personalmente. Estábamos hablando de eso y para que ustedes entiendan, les quiero recordar antes que mi productora me regañe, que por favor se suscriban al canal y que sigan a Lindsay en sus redes sociales. En Univision pasaba algo muy extraño, esta era la dinámica, que vamos a decir, la casa matriz era donde estábamos nosotros, entretenimiento, noticias, y luego el departamento de deportes estaba en otro edificio. En una isla, y no privada, sino en un edificio que estaba en otro lado, que no tenía ni siquiera cafetería. Ay, qué dramática, qué dramática. Es verdad. Y el problema grande que teníamos nosotros era que, evidentemente, yo salí de Univision en el 2015 y tú estabas en el 2012. Si no me 3 equivoco. años trabajando para la misma compañía y no nos cruzamos. Nunca nos cruzamos, nunca pudimos trabajar juntos ni en una campaña de esas de Navidad. Porque a veces lo que ustedes no saben, y son secretos de la televisión que vamos a compartir, que a veces por cuestiones de logística, cuando graban estas campañas de Navidad que ustedes ven a todos los talentos juntos. Dándose regalitos. Ajá, eso no es así. Eso es que cogen a grupitos de 2 y 3, hacen su escena y luego pegan todo eso juntos. Y nunca nos tocó ni siquiera grabar eso. Pero gran admiradora de tu trabajo y qué lindo que finalmente yo creo que las cosas llegan cuando uno a veces menos se las espera. Claro que sí. Y además, Lindsay, quiero conocer tu historia porque por 12 años fuiste la cara femenina de la televisión y además estaba en la República Deportiva con Fernando Fiori, Rosana Franco, que fue quien lo hizo desde sus inicios. ¿Cómo te tocó a ti reemplazarla a ella? ¿O cómo fue tu entrada a Univision para entrar en República Deportiva?
Híjole, no, bueno, yo pasé por todos lados, la verdad. Empecé en Los Ángeles, me fui a Nueva York, pero bueno, diciendo o más bien respondiéndote lo de República Deportiva, me pasó algo que me ha pasado en mi carrera muchas veces, pero en esta ocasión yo me acuerdo que ya Rosana había salido hacía 2 años del show y a mí me hacían 2 años del show y a mí me traen de la local de Nueva York para hacer reemplazos en un show que se llamaba Contacto Deportivo. Ya. Entonces yo estoy ahí como peleando mi oportunidad, tal y qué sé yo, y empiezo a ver que llegan estas mujeres espectaculares a hacer casting y audiciones, ¿no? Y pasaban estas hembras sensacionales y yo, ¿y para dónde van ellas? No, ellas están haciendo la audición para ser la próxima cara femenina de República Deportiva. Y yo sentada en mi escritorio y yo decía, ¿y a mí por qué no me invitan, no? Nunca me invitaron a hacer la audición. Buscaron por 6 meses y un día un productor que se llama Enrique Castillo me dice, Lindsay, tú que sabes tanto de béisbol, estoy haciendo un segmento de béisbol. ¿Te gustaría venir a hacer el segmento a República? Porque tú eres parte de los empleados. O sea, una rotación, ¿no? Claro. Y yo le digo, claro que sí. Total que yo hago el segmento con Fiore y el cuarto bate, Casinelli, y empezamos a platicar y tal y qué sé yo. Y de repente, en la semana me llama una persona, no sé si lo llegaste a conocer, que se llama Nelson. ¿Ruiz? Sí. Sí, claro. Y me dice, oye, estoy buscando a la próxima presentadora de República Deportiva y eres tú. Y yo le digo, no, creo que estás equivocado. No, yo no estoy equivocado, ven a hablar conmigo. Total que él O baile. sea, tú ni siquiera sin audicionar. No, no me invitaron. O sea, Claro, yo era poca cosa, pues, como el de reemplazo ahí, pero Pero al aire. ahí te deja algo muy claro, que ser una cara bonita en la televisión a veces no sirve de nada. Si no tenías el conocimiento, ¿no? Y sobre todo en deportes, porque quedas expuesto totalmente. Entonces, él viene y me dice, ¿vas a hacer tú? Y yo le digo, ¿tú le vas a hablar a mi jefe a decirle que yo voy a hacer esto? Ay, yo no creo que eso vaya a pasar. Bueno, total que le dijo, mira, tú tienes a la persona que hemos estado buscando por 6 meses sentada ahí y no sabías. Y él, no, tú estás loco. No. Ella tiene el pelo negro, se parece a una de las senadoras. No, ella no. Y él le dijo, tú me trajiste a que yo relanzara este show y es ella. Se montó en sus papeles, me hizo un makeover, me cambió el pelo, me puso highlights amarillos para que no me pareciera tanto a una senadora que se llamaba Alba. Claro. Aparte yo estaba jovencita también en ese momento y obviamente pues parecía más una senadora que la presentadora que pudiese sentarse al lado de Fernando Fiore, porque Claro. Fernando Fiore era Fernando Fiore. Desde luego que sí. Y bueno, él se la jugó conmigo y el resto es historia, gracias a Dios. Wow. Bueno, para los que no lo sepan, desde septiembre del 2024 ya Lindsay no está en Univisión. Vamos a hablar de esa salida que pareció tormentosa, pero creo que no es así del todo, así que vamos a hablar de eso en detalles. Pero lo que quiero saber es, ¿dónde naces? ¿De dónde nace esa afición y ese amor al deporte tuyo? ¿Y cómo es tu historia de vida? Cuéntame, Lindsay, porque sé que eres venezolana y que somos compatriotas, pero hasta ahí. Bueno, y mucha gente no sabe que soy venezolana. Se me sale mucho el acento venezolano cuando hablo con un venezolano, pero la mayoría de la gente cree que soy mexicana. Menos mal que aclares eso. Sí, la mayoría piensan que soy mexicana. Bueno, nací en Caracas de papá italiano, mamá venezolana. Y fíjate que a mí me gustó el deporte desde chiquitica. No practico ninguno, nada, no le doy ni a una pelota. Pero aprendí de deporte por mi papá. Resulta que mi papá y yo siempre hemos tenido una relación un poquito tormentosa. Y en donde siempre podía hablar con mi papá y tener una cercanía con mi papá era hablando de béisbol o de fútbol. Entonces, No puedo creer, o sea, de esas cosas que no tenías puntos de encuentro con Cero. él a nivel emocional, cero. pero ahí era donde se reencontraban, en el deporte. Ahí era como que él y yo éramos best friends. Pero mi pregunta emocional, ¿lo hiciste de manera consciente No, de por me va a supuesto gustar que el deporte para poder acercarme a mi papá No. o no? No, yo me sentaba a hablar con él, veía en la televisión y él me decía, oye, ahí está el mejor jugador del mundo. Y a mí me interesaba y siempre he sido curiosa. Entonces me empezaba a enganchar bastante intensa con lo que yo estaba aprendiendo con mi papá. Y de hecho, en el Mundial del 94, mi papá me dice, yo creo que si hacen un sorteo, un examen de quién es la niña que más sabe de fútbol, yo creo que tú lo ganas. Porque yo era obsesionada. Hasta aprendí a leer más o menos el italiano, porque en ese momento pues era leer el diario en italiano y yo no hablaba italiano. Pero entendía lo que estaba, Claro. todo lo relacionado al fútbol. Me volví una loca. El día que Italia perdió la final del mundo, me desmayé. Duré deprimida un mes
En mi casa me tuvieron que sacar, mi papá me levantó, mi mamá, yo lloré, no quería salir. Entonces, yo de verdad que soy aficionada, pero así de hueso colorado. Entonces, mi papá y yo, mira, es muy cómico porque mi papá y yo podemos dejarnos de hablar un año, pero si los Yankees llegan a la Serie Mundial, en ese momento él me escribe y yo le escribo, aunque no hablemos de ningún otro tema. Si hay algo del fútbol que me interesa y que él sabe o a él le interesa, en ese momento nos escribimos. Y puede ser que no nos hemos hablado en 2 años porque ha sucedido. ¿En serio? Sí. O sea que un poco la relación con tu papá ha sido distante. Complicada. No distante no porque él siempre ha estado presente, pero Y si te puedo preguntar por qué lo ha sido, no tienes por qué contestarme. no. Él lo ha aceptado tal y como es y creo que las cosas pasan por algo definitivamente. Imagínate, a lo mejor si no me hubiera tocado el papá que me tocó, no hubiese sabido yo todo lo que sé de deportes, porque auténticamente cuando me hicieron mi primer casting, mi primera audición, yo venía de, imagínate, yo me gradué en este país con lo mínimo, Rodner. Cuando te digo lo mínimo, quiero decir que yo nunca tuve una computadora, nunca tuve para comprar libros, nunca tuve para nada. Yo lloraba para pagar lo que era El tuition. el tuition y todo. El tuition es la matrícula. de Ajá, la universidad. matrícula. Y de repente, cuando yo voy a hacer mi primera pasantía, no tenía tiempo, obviamente, porque yo trabajaba 3 trabajos. Era mesera en 3 lugares diferentes. Trabajaba 17 horas al día. Me quedaba dormida en los semáforos. O sea, de verdad, arrastrándome, ¿ok? Cosas que no mi primera casa, pero una de las casas que me marcó más a mí, donde aprendí también mucho de fútbol mexicano, otra de las cosas que la vida te pone en el camino, yo entré a vivir en una casa con 17 personas, donde compartíamos el baño en San José, California. Yo 17 compartía personas. el baño con 10 personas. Y yo me recuerdo lo que significaba el fútbol mexicano para esas familias que vivían ahí todos los sábados y domingos, reconectar con su parte mexicana, con su gente, porque son inmigrantes que no podían regresar, que estaban aquí trabajando. Recuerdo también, por ejemplo, la historia de un cocinero que me decía, Scarlett, porque bueno, yo tenía que llamarme Scarlett en ese momento. Como que tenías que llamarte Scarlett. Bueno, porque Lindsay no podía trabajar en ese momento, entonces se llamaba Scarlett. Ya quiero conocer esa historia más a profundidad. Entonces, Scarlett trabajaba en el restaurante para pagar los estudios de Lindsay. Ya. Y entonces él me decía, mira Scarlett, hoy juega el América. Yo tengo 5 años que no he tomado un día libre, pero juega el América. Entonces, cuando yo le hablo a la gente, cuando yo hablo de fútbol mexicano, cuando yo entiendo que es mucho más que fútbol, creo que ha sido una de las grandes bendiciones que he tenido en mi vida. Y yo no entendiera eso si no hubiese visto esto de primera mano. Y eso me tocó a mí verlo de primera mano, ¿no? Entonces, por las necesidades. Es que es fascinante porque yo siempre lo he dicho, uno de mis primeros trabajos en la televisión fue coordinador de audiencia en un talk show de Sepsec en Telemundo. Y a mí ese contacto que me dio trabajar con la audiencia fue entender desde la raíz lo que siente el latino que ve la televisión en los Estados Unidos. Y es exactamente lo que te pasó a ti con el deporte. Fue entender el arraigo que tiene el fútbol, que va más allá del deporte. Y de alguna sino la manera lo que conexión. también significó para mí en mi vida. Entonces era como que hizo un clic el deporte en mi vida. Porque yo sabía lo que significaba para mi audiencia, pero también como a mí el mismo deporte me transformaba como hija y me hacía acercarme a mi papá en algún momento, ¿no? Claro, claro. Llévame entonces a ese momento de tu infancia, tu adolescencia. ¿Y cómo, en qué momento sales de Venezuela para migrar a los Estados Unidos? Que me imagino que fue una situación compleja por lo que me estás diciendo del nombre de Scarlett. Sí, compleja, completamente. Bueno, lo que pasa es que en el 2001 empezaban las cosas a tornarse un poco diferente en Venezuela y yo le dije a mi mamá, mira mamá, yo me quiero ir a estudiar a los Estados Unidos y quiero aprender inglés. Yo era una niña que tenía bastantes recursos en Venezuela. Mis papás, nunca nos faltó nada. Mi papá y mi mamá proveyeron para todo. La verdad, una niña hasta consentida. Mi regalo de la universidad, cuando yo entré a la universidad, fue un carro del año. Pero había algo en Venezuela que yo decía, yo no sé, algo no cuadraba conmigo, la manera de pensar. No te puedo explicar qué era porque
no lo sé todavía. Y yo le dije a mi mamá eso. Y mi mamá me dice, pero acuérdate que ahorita con la situación como está, yo no te voy a poder pagar una carrera. Y yo le dije, tú págame el inglés, que yo me pago el resto. Y así lo cumplí. Entonces, por eso tuve que traer a mi amiga Scarla que ayudara a pagar el resto de la universidad. Ya. Pero ¿cómo llegas a San José de California? ¿Esa fue tu primera parada ahí? No, yo me iba a ir a Nueva York, pero mi mamá decía, no, Nueva York, estás muy chiquita, tienes 19 años, es una ciudad muy difícil. Y yo, te lo juro, fui a ver una película en el cine y decía, bienvenidos a San Francisco. Y yo dije, ya, voy a San Francisco. Pero obviamente cuando llegué a San Francisco era recontra caro. Entonces, ¿cómo? Yo aquí no puedo vivir. Y entonces llegué a San José, que es a 1 hora y así fue como se fueron dando las cosas para mí. Llegué a San José, ahí comencé a estudiar el inglés, ahí es donde trabajé en diferentes lugares no creas que entré primero de mesera. Primero fui dishwasher, duré un día. Lavaste platos Me con solo de... botaron. te botaron, no porque no quisieras lavarlo, sino porque no sabías lavarlo. Mis primeros 2 trabajos en Estados Unidos me botaron. La primera de dishwasher, pues no rendí, obviamente. Imagínate, una niña que venía de una casa que nunca habían movido un dedo y de repente le ponen un sombrero y la meten a hacer dishwasher. Claro. Me botaron. Y la segunda, yo dije, espérate, bueno, no voy a hacer dishwasher, voy a hacer mesera. Y fui y me metí en un restaurante y le dije a la señora, sí, yo hablo inglés. Mentira. Cuando me pidieron mantequilla, butter, yo le traje un tenedor, le traje té, le traje carne, le traje como 5 cosas a la señora. Y entonces yo me acuerdo que la señora, que era asiática, me dice, no, you cute, but you don't speak English. Go. Y me acuerdo que también me corrió. Yo dije, ok, no, entonces, a ver, Lindsay, estás haciendo aquí la matemática mal. Lo primero que tienes que hacer es estudiar inglés. Claro. Y lo que hice fue que, sí, estudié inglés, pero en tiempo récord, 3 meses, para presentar el examen, entrar a la universidad, y lo hice. ¿En serio? Y de ahí, entonces, comencé a trabajar en un restaurante de pies y de mesera, y luego repartiendo pizzas. Y hay una anécdota muy linda que a mí me gusta recordar y te la quiero compartir, porque uno de mis primeros trabajos en los Estados Unidos fue repartir pizzas. Y entonces yo repartía pizzas y me acuerdo que cuando la señora Marta, que era la dueña de la pizzería, me dice, hoy es un día muy importante. Y yo, ¿por qué, señora Marta? Bueno, porque hoy es el Super Bowl y hoy es uno de los días donde más pizzas repartimos y te vas a hacer la mejor propina. Y yo, ok. Entonces yo, imagínate, toda feliz haciendo todas las reparticiones de pizza. Y luego cuando me toca presentar el primer Super Bowl para Univision en la historia, al lado de Jorge Ramos, entonces yo decía, ¿cómo esa muchachita que trabajó repartiendo pizzas en un Super Bowl? No, en ese momento que yo ni sabía, porque yo sabía de béisbol y sabía de fútbol y de boxeo. Pero de fútbol americano. De fútbol americano, cuando yo llegué a este país no sabía tanto, entonces yo no entendía lo que era el Super Bowl. Importancia. Y bueno, terminé presentando el primero en Univision, creo que fue algo lindo. Pero estás viendo cómo tu historia, especialmente en este clima que se está viviendo de la persecución migratoria, y no quiero volcar tu historia hacia esto, pero ven cómo este país brinda Claro que sí. el sueño americano a las personas que vienen aquí en búsqueda de sus sueños, y ese es el ejemplo perfecto de lo que estás diciendo. Porque hay muchos que venimos a aportar, a crecer. Siempre que uno hace bien las cosas, este país te ha dado oportunidad y no debería cambiar, y espero que no cambie. Claro. Es una de las grandes cosas. Inclusive te voy a compartir otra cosa, y es que ahora que me fui de Univision se me acercaron. Se me acercaron de una compañía de streaming y me dicen que, bueno, mira, ¿qué show quieres hacer? Yo le digo, a mí me gustaría hacer un morning show. Sí, bueno, pero quiero darte los lineamientos de lo que es nuestra visión política, más allá de con quién o con no. Y los lineamientos incluían que esta persona, la dueña de esta compañía, dice que le deberían quitar el derecho por nacimiento a los inmigrantes, que, bueno, para empezar por ahí, ¿no? Que los dreamers, y yo lo escuchaba y yo decía, si eso es así, mi esposo que nació en este país de padres que cruzaron la frontera y que después pudieron arreglar sus papeles con muchos sacrificios, gente honrada, no estaría en este país. Mi esposo que creció en un tráiler con ratones encima, hoy en día es un ejecutivo importante de la CONCACAF, representa a todos. Es un mexicoamericano que
te lo digo, yo me casé con él y una de las cosas que yo digo es, ojalá mis hijos se parezcan la mitad de lo que es el padre, por los valores que tiene con su mamá, con su papá. Y una persona como él no pudiera tener derechos en este país porque queremos cambiar eso. Entonces, más allá de la parte política, porque es densa, finalmente me fui a dormir ese día y yo dije, les conté a mi esposo y me dice, ¿qué vas a hacer? Y yo le dije, jamás podría trabajar ahí. No, va en contra de mis valores. Claro. Va en contra de ti, de mis hijos y de mí. Porque hoy yo estoy bien y tú estás bien y nuestros hijos ya son... Pero ¿y qué los otros? ¿Y qué los Miguel Ángel? Porque mi esposo se llama Miguel Ángel. Que están por venir. Y las Lindsay que están por venir. Habemos gente buena aquí. Y sí es cierto. La inmigración tiene que ser de alguna manera controlada y los últimos 4 años de la última administración crearon un caos que hoy en día estamos pagando todos el precio, pero hay gente buena. Hay mucha gente. Somos más los buenos que los malos. Somos más los buenos, eso es 100%, somos más los buenos. Quiero preguntarte, háblame de Scarlett, porque es que la gente después me lo va a decir, no le vas a preguntar por qué se llama Scarlett. Toda mujer quiere verse bella y elegante independientemente de su tipo de cuerpo. Y es por eso que en Rodner Figueroa Style hemos diseñado una línea de ropa ideal para que te veas estupenda. Por eso te invito a que visites rodnerfigueroa.com y descubras la elegancia a tu alcance. Bueno, mira, un momento de transición. Yo siempre estuve bien en este país porque para estudiar yo tenía que estar bien, pero mi mamá no tenía. Claro. Entonces yo tuve que buscar, dije, ok, necesito hacer algo, ¿no? Trabajar en unos trabajitos así, en nuestro baile dicen matatigres, ¿no? Sí. Y para que Lindsay pueda seguir yendo a la escuela. Entonces yo para matar a estos tigres dije, ok, no me puedo, Lindsay no puede, porque si Lindsay lo hace se mete en un lío. Claro. Entonces mi mejor amiga se llama Scarlett. Y yo me puse Scarlett. Porque yo era la única manera que yo volteara cuando me llamaran. Claro. Scarlett. Entonces yo, hoy sí. Bueno, y después me pasó que muchos de mis compañeros en los restaurantes le decían a gente que sí sabía que yo era Lindsay Casinelli. Ay, esa Lindsay Casinelli, ¿cómo se parece a la muchacha que trabajaba aquí? Claro. ¿Cómo se parece a la que le repartía pizzas aquí? Mira aquí, cónchale. Y mis amigas, que obviamente tenía amigas que sabían y decían, ay, sí, se parece mucho. Ya veo que con tanta amistad y estar en ese entorno de mexicanos en la costa oeste de los Estados Unidos, fue donde se te fue pegando el acento. Por eso te confundían con mexicano. Sí, se me fue pegando muchísimo. Aparte, obviamente, aprendí un chingo, diríamos, de fútbol mexicano. Y aparte me casé con un mexicano. Claro. Y yo, otra de las cosas, la vida me preparó para casarme con un mexicano. Imagínate yo viviendo con 17 personas de Michoacán. Yo no sabía dónde quedaba Michoacán. Y resulta que me encuentro a mi Pancho Villa de Zamora, Michoacán. Entonces, cuando el primero empezó a salir conmigo, decía, ¿y tú cómo sabes eso? Pero tú sabes más música de banda que yo. Pero y yo, sí. ¿Y cómo se conocieron ustedes? En el trabajo. En el trabajo. Bueno, vamos a poner las cosas en orden. Vamos a ir a la historia de amor, porque pues quiero entender, bueno, o mejor dicho, vamos al trabajo, porque en el trabajo es donde lo conoce a él. ¿En qué trabajo lo conoces? ¿Ya estando en Univision? En Univision. Ok, cuéntame tu historia de cómo es tu primer trabajo ya en la televisión y cómo entonces, ya me contaste más o menos que llegas a Univision en esta movida anterior, pero ¿cómo empiezas tú a dar esos pininos, esos primeros pasos en la televisión y si empezaste directamente en el deporte? Bueno, cuando yo estaba trabajando, todos estos trabajos, me tenía que graduar de la universidad y cuando yo aplico para una pasantía, cae en deportes. A mí me tocaba ir como 40 minutos de viaje a ver fútbol alemán a las 3 de la mañana. Ese era mi trabajo, todos los sábados. 3, 4 de la mañana, fútbol alemán para yo poderme graduar. ¿Qué pasa? Un día... Quiero entender que eso era porque el partido era diferido. No, porque en Europa. En Alemania es más, Claro, está adelante claro. y yo estaba en el West Coast. Claro, por eso. Entonces 3, 4 de la mañana. Allá eran las 1 de la tarde, 2 de la tarde. Claro, exacto. Entonces yo entraba a 3, 4 de la mañana y salía a las 7, 8 de la mañana. Un día estoy terminando mi pasantía y no tenía ni para la gasolina. O sea, no tenía. Entonces yo, en ese momento, yo tenía otra pareja que fue mi primer novio, mi primer esposo. Yo estuve casada antes de Miguel Ángel y él me dice, ¿qué pasa? Y yo, si yo voy a ese trabajo, yo no regreso porque no tengo para la gasolina, no hay dinero.
Entonces él me dice, ¿sabes qué? Ve y yo veo cómo te busco. ¿Para qué voy a ir yo llorando si no veo a nadie? Ese es un edificio vacío, llevo 3 meses yendo y jamás ha pasado nada. Ojo, yo trabajaba de mesera, no tenía ningún contacto con la televisión. Mi único contacto era ir a ese edificio vacío a las 4 de la mañana a dejar un papel hecho para que alguien más lo leyera, porque yo no tenía contacto con nadie. Y él me dijo, ve, mira, Rodner. Ese día me cambió la vida. Porque yo fui, me saqué mis lágrimas, él me animó, por eso te digo también cuando uno se rodea de la gente indicada, ¿no? A pesar de que hoy no estoy casada con él, fue un gran maestro en mi vida. Y ese día yo a las 7 de la mañana estoy sirviéndome un café y viene una persona que yo nunca había visto, que se llama Adrián García Márquez, a quien le mando un saludo, un gran presentador de televisión en Los Ángeles, y me dice, oye, ¿tú qué haces? Y yo, no, yo me estoy graduando. ¿Tú sí sabes de deportes? Y le digo, sí. Ah, porque en Telemundo están buscando una muchacha que sepa de béisbol. De béisbol, me dice. Yo sé de béisbol. Eso en Venezuela, para los que no lo sepan, es un país muy beisbolero. Claro. Nosotros primero es el béisbol, luego el fútbol. Claro, y entonces yo le digo, yo sé, ¿de verdad sabes? Sí. Y me hace 3 preguntas y se las respondo. Y me dice, le voy a decir al productor que te llame. Algo me dice que tú sabes. En ese momento yo era una gordita porque de la depresión me puse gordita. O sea, iba rodando, básicamente. Y me llaman a hacer esa audición. Y yo voy como una gordita. Y lo digo así porque fue así. Porque después mi ex me confiesa que me dice, yo te tenía que decir que no fueras porque tú no estabas lista para estar en la televisión. Pero yo te dejé ir porque yo sabía que lo que tú podías hacer no se iban a fijar en tu físico. O sea, eso me lo cuenta él después. Claro. Y yo voy y hago la audición con, a lo mejor la conoce, Fátima Goncalves. Fátima. Fátima, te mando un beso. Fátima. Que seguramente va a ver esto. Ajá. Fátima es una gran ejecutiva de la televisión. La conozco desde hace muchos años. Venezolana también, una gran amiga. Espectacular. Así que te mandamos un beso. Y además una mujer con un ojo y una visión extraordinaria. Bueno, ese día yo empiezo a hablar y no leo prompter. Y Fátima como que, ¿y esta niña qué se aprendió? Y llama a un productor y dice, oye, ¿tú estás viendo esto? Porque qué raro una niña que sepa tanto de béisbol. Total que me voy y me dice el productor que su mano derecha se llama Miguel. Me dice, no te sientas mal si no te llaman porque ya tenemos a la persona. Mira, yo no sé qué se me metió a mí. Yo dije, ajá. Le empecé a llamar a Fátima toda la semana. Hola, Fátima. Ella sabe. Yo estoy disponible. Y él, no, pero es que ya yo tengo una... Yo estoy disponible. Y él dijo, ¿sabes qué? Está bien, Lindsay. Yo tengo 2 shows. Yo te voy a dar uno a ti y uno a ella. La otra muchacha mexicana con todas las cualidades que estaban buscando. Yo una venezolana en el mercado de Los Ángeles. Bueno, como dicen, she took a chance on me. Uh-huh. Y el resultado fue ese, ¿no? Ahorita acabo de ir a LA y le acabo de presentar a mis hijos, es una gran amiga. Ay. Pero... O sea, está diciendo que apostó por ella y el resultado fue que se convirtió Lindsay en la persona que presentó las noticias femenino. Y ante todo esto que me dices, como bien les decía al principio, mucha gente te dijo, no te metas a hacer deporte femenino porque las mujeres no tienen credibilidad. Claro, pasó en ese mismo cafetería. Cuéntame. Un gran play-by-play, los que hacen las narraciones de la jugada. Uh-huh. Después que yo hablo con Adrián, me pregunta, oye, ¿tú qué quieres ser? Yo quiero ser cosa deportiva, quiero ser periodista deportiva. Y él me dice, ¿por qué no te metes en otra cosa? Porque en el deporte las mujeres no les creen. Bueno, pasó 1 año y medio desde que él me hizo ese comentario y yo después era la host del show donde él colaboraba. Por eso es que uno no puede hacerle caso. En esa época era difícil. Ahora ya no te lo dicen. En esa época, si estamos hablando hace 20 años, Rodner, yo no lo juzgo, ¿sabes? Pero es que yo pienso que hay que generalizar. Pero es generalizar. ¿Tú sabes cuántas veces la gente te dice, no, eso no es para ti? Es porque ellos mismos les daría miedo hacerlo. Pero no porque tú no tengas la capacidad de hacerlo. Y eso es lo que me encanta. Que tú al final lo hiciste y quien en tu momento fue tu esposo, tu primer esposo, fue la persona que vio ese potencial que tú lo sabías y él te empujó. Mira, para que lo hicieras. Es una
historia de la vida real. Nosotros nos sentábamos en el sofá con toda esta gente viendo televisión, veíamos Univisión, estaba Amigas y Rivales. Imagínate. Y tú. veíamos Primer Impacto. ¿Y el gordo y la flaca? Sí, bueno, Primer Impacto, el gordo y la flaca, todo. Pero tú también salías en Primer Impacto. Claro, yo déjame sí, decirte, porque claro. yo me acuerdo. Y entonces, cuando salía Bárbara Bermudo, que para mí era como, ay, mi ídola, ¿no? En ese momento, él voltea y me decía, ¿tú ves lo que ella tiene? Y yo, sí, tú lo tienes. Y yo, ay, por favor. Siempre me metió en la cabeza que yo iba a llegar. Y cuando yo por primera vez pisé el set de Primer Impacto y yo vi a Bárbara, yo decía, ¿cómo yo hice esto? ¿Cómo estoy acá, no? Si yo vengo de un sofá, Bueno. de un sofá donde el otro me decía, gracias, Leonardo, tú tienes eso, porque eso se llama carisma. Carisma. Y con eso se nace. Y Que yo siempre he dicho que nosotros necesitamos tener... Son como ángeles en nuestras vidas. Este tu primer marido Sí, era tu cheerleader. Era tu... Sí. lo que no fueron mis papás. Fíjate tú, ¿no? Lo que nunca fue, porque cuando yo le dije a mis papás que yo quería ser periodista, me dijeron, ¿por qué tú no tienes sueños normales, Lindsay? Wow. Y yo me acuerdo que yo regresé de Venezuela tan deprimida porque yo decía, tienen razón, yo soy una mesera, ¿por qué tengo que soñar con ir a trabajar en la televisión? Yo no conozco a nadie, ¿quién me va a abrir la puerta? Es más, la señora que era la dueña de la pizzería, un día me dice, ¿qué crees, Lindsay? Conozco a un ejecutivo en Telemundo y te va a recibir. Y cuando ella me mandó con ese señor, el señor le devolvió y le dijo, ay, no me mandes gorditas para acá. Y ella hoy, que me vio hace poquito porque la fui a visitar y a darle un abrazo, me dice, ay, yo me pregunto qué pensará él de la gordita que le dijo que no. Mira dónde llegaste. Entonces, sí, mis papás, yo no sé si era otra manera de criar, ¿no? Porque yo a mis hijos les digo todo lo contrario, tú puedes. Mi hijo cree que es un cruce de Mbappé con Messi y Cristiano, y yo, sí. Dile que sí. Yo le digo, yo sé que no, y no es que le digo, sí, tú eres el mejor del mundo. Yo le digo, oye, hay gente que está entrenando más que tú, eso sí, para que él entienda que no es que él es lo máximo. Pero a mí siempre me dijeron que no, de chiquitica, porque yo creo que fue una de las razones por las que me fui de Venezuela era eso. Yo era mujer en una familia italiana donde mi primo era el que estaba supuesto a llevar los negocios de la familia. Entonces como que a mí siempre me dijeron no, 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 no. Y esta persona vino a decirme sí. Entonces cuando yo lo perdí en mi vida casi me muero. Y me dejó por otra persona, por otra mujer. Ah, él te dejó por otra. Wow. Pero fue tan honesto que el día que él se metió con ella, llegó a la casa, me acuerdo clarito, yo salía a un noticiero, ya yo trabajaba en la tele y él trabajaba en Taco Bell, porque él no tenía quizás los estudios o la visión de salir adelante de la misma forma. Pero apostó a mí. Entonces yo me acuerdo que yo llegué del canal ya trabajando en tele y todo el mundo me decía, es que tú eres mucho para él. Y yo decía, no, ¿cómo? O sea, somos un equipo. Y él no llegó a dormir. Y yo llamé a los bomberos, a la policía, a mi mamá, a todo el mundo. Yo llamé a todo el mundo porque yo dije, se mató. O sea, él se mató. Para no llegar a dormir, algo le pasó. Y cuando llegó a las 6 de la mañana, se sienta en mi cama y me dice, Nomo, él me decía Nomo, te tengo que decir algo. Estoy enamorado de otra mujer. Y antes de hacerte sufrir a ti, prefiero sufrir yo. Tú no te mereces el sufrimiento que te voy a causar, ni el engaño que... Tú no te mereces que yo te engañe. Así. Pero igual para ti tiene que haber sido muy ¡Oh, doloroso. horrible! Yo me quería morir. Me quería morir. Pero ¿sabes qué? Yo no estaba enamorada. Ya. Pero era mi gran compañero. Yo no estaba enamorada y después fuimos a un... Tu cheerleader. Claro, y fuimos a un loquero, como les digo yo, Sí. mi terapista que todavía tengo. Ajá. Y el terapista cuando nos pone a hablar y tal, qué sé yo, le dice, dice, muchachos, yo tengo algo que decir. Tú la estás dejando a ella por otra, pero tú estás enamorado de ella y ella no está enamorado tuyo. O sea, y yo, ay, no sabe nada, doctor, no, si yo me estoy muriendo, no me dejes. Y él, y fíjate que sí, se fue con esa mujer y a los 6 meses regresó a decirme que no podía vivir sin mí. Y yo le dije, y yo empecé a llorar. Y le digo, ¿por qué lloras? Me dice él, si podemos regresar. Y yo le digo, lloro porque no podemos regresar. Porque yo te amo con todo mi corazón, pero yo no estoy enamorada de ti.
y yo necesito que tú seas feliz. Y ya, hasta el día de hoy tenemos una relación cordial, no somos los mejores amigos, pero es una persona que le agradezco mucho. Entonces yo sí creo que, y me preparó. Me preparó mucho porque la persona que tengo hoy en mi vida es así como que hicimos así, ¡cling! Es un tipazo, como te dije, es un tipo. ¿Cómo lo echado conoces? para adelante. ¿Cómo lo conoces? ¿Sabías que el buen café es como el buen vino? Por eso nuestro café 5 gotas cosechado en el volcán de Santa Ana a una altura extraordinaria es un café especial que tiene unos aromas maravillosos. Yo no puedo dejar de disfrutar cara a cara con Rodner sin probar café 5 gotas. Así que si quieres probarlo, visita 5gotas.com y descubre la delicia de este café. Bueno, estábamos en Univision, yo pensé que me iba a quedar solterona, yo tenía 33 años. Imagínate, yo estuve con mi primer novio 17 a los 27. A los 27 te dejan por otra, que parecía otro. No, eso fue un desmadre, ¿no? No. Sí, Porque ni siquiera fue que te dejaron por una más bonita que tú. No. Tú sabes que cuando yo la vi a esa persona, por primera vez, antes de que él se sentara en la cama a decirme que me iba a dejar, yo la vi que él era entrenador personal también. Y entonces yo dije, oye, cuidado con esta persona. Y él me dijo, no, eso es un hombre. Y yo le creí, porque de verdad Oh my God. parecía. Y entonces yo... Pero porque era fisicoculturista y así como que muy grandota. Mira, a mi ex le gustaban rubias, blancas, y esta era una morena, grandota, dura, Ajá. o sea, y nada que ver. Y yo no sé, pero para que tú veas lo que es el sexto sentido. Y así fue. Sí, lo percibiste. Lo percibí con la mirada, una cosa. Y después yo vi y dije, no, eso no son los gustos de él. Claro. Yo misma me autoconvencí, no, que no eran los gustos de él. Claro que sí, por eso me dejó. Pero bueno, a mí, yo pensé que ya. Entonces yo hablé con mi mamá y le dije, mira, mamá, porque yo en todo esto me traje a mi mamá, a mi hermana que tenía 3 años y a mi hermano que tenía 15 años. O sea que asumo que tus padres estaban divorciados. Se divorciaron. Y tú te los traes a ellos Así. bajo A vivir tu conmigo. tutela. Sí, yo no tenía hijos, pero tenía 3. Y a mi hermano los mandé a la escuela, a mi mamá la mantuve yo. El primer contrato que firmé fue para comprar una casa a mi mamá. Todos dormíamos en un cuarto rentado en Nueva York, con colchones en el piso, que me ayudaron mis amigas, me daban un comedor. Y te estoy hablando que ya yo trabajaba en la tele, pero no me alcanzaba. Claro. ¿Me entiendes? No, ¿y cómo terminas en Nueva York? Porque además Nueva York es carísima. Porque en LA, cuando después yo estoy en Univision, que me deja mi esposo, me botan de Univision por el layoff que hubo en el 2008, y aparte me hacen un fraude en Banco de América que me meten $1.999.000 en la cuenta. Entonces, cuando me meten ese dinero, yo veo veo que entra el dinero, sale el dinero y me congelan todas las cuentas, todas. Entonces, yo estuve 3 meses con las cuentas congeladas mientras averiguaban qué había pasado. Resulta que fue un fraude a mucha gente, no solamente a mí, pero imagínate, con las cuentas congeladas. Y ahí es donde vienen los ángeles otra vez, ¿no? Vienen estas personas que te enseñan y que te dan la mano cuando tú no estás ni siquiera pensando que existen. Y había una productora de gráfica en Los Ángeles que me levantaba del suelo con mis ataques de ansiedad y llorando. Y yo me puse muy mal, Ronda. Yo pensé que me moría. Yo la única razón por la que creo que no hice una tontería es porque mi hermano y mi hermana un día se me sentaron y mi hermanita de 5 años me dice, Lindsay, ¿por qué ya tú no eres como esa? Y había una foto de mí riéndose. Y el varón, que tenía 16, me dijo, a ver, Lindsay, te voy a decir una cosa. Tú vas subiendo a la montaña y atrás vamos mi mamá, tú y yo. Si tú te caes, Nos caemos todos. nos vamos contigo. Y ese día yo dije, no me puedo echar a morir. Pero yo me quería morir. No me puedo echar a morir, ellos dependen de mí. Y ahí dije, no voy a tomar antidepresivos, yo voy a salir adelante. Y ahí hablé con el director de noticias de LA, que tenía Robert Yáñez, y le dije, mi sueño siempre fue vivir en Nueva York. ¿Tú conoces a alguien en Nueva York? Y me dice, sí. Y me puse en contacto con esa directora de noticias que me empezó a dar trabajo de freelance en Nueva York. Y mi mamá y mi hermano atravesaron de Los Ángeles a Nueva York en un carro de 2 puertas, y mi hermanita y yo viajamos en avión. Y entramos, y cuando llego a Nueva York, la jefa dice, yo no tengo trabajo para ti. Y yo vivía en un apartahotel. Tenía $2,000 en una tarjeta de crédito, que era todo lo que yo tenía para poderme gastar antes de conseguir trabajo. Pero
aquí hay algo importantísimo. Lo que es la apuesta por el sueño. Porque cualquier persona en su sano juicio, Lindsay, no se atreve a hacer eso. Porque es que Nueva York es tan caro que $2,000 se te van en un abrir y no has terminado la semana y se te acabaron los $2,000. Correcto. En días te los puedes tragar. Correcto. ¿Qué hiciste? Llamé a Robert Yáñez y le dije, oye, esta señora Norma Morato, por si lo ve, amiga, Norma, te quiero mucho. Me dijo que ya no hay chamba y me dijo, eso es porque ella quiere llamarte ella y no que yo le dé... Es una cuestión de ego. Yo no entendía esas cosas de ego, pero existen en la televisión. Yo que Mira. sí, que sí las conozco. Mira, a la semana la señora me llama y me dice, ven acá, te voy a hacer una prueba. Te vas a ir al Brooklyn Bridge, era cubana, y me vas a hacer un reportaje. Yo venía de deporte, nunca había hecho noticias. Yo fui para el Brooklyn Bridge, hice mis noticias, hice 2 años noticias y hasta me gané un Emmy. En noticias, no en deporte. En noticias. En noticias. ¿Y qué hice? Alquilé un apartamento y ahí vivíamos en un colchón, mi mamá, mi hermano, mi hermana y yo. Y ahí conocí a grandes personas, como mi amiga Claudia, que hasta el día de hoy es gran amiga mía, y ella me daba su comedor, me dio una silla para que la niña comiera, y así fui construyendo. Esas son las cosas que a mí de este podcast me desgarran el alma. Porque Lindsay, como bien lo dijimos al principio, yo te conocía solamente de la pantalla. ¿Te imaginabas esta mujer? No, sí, me imaginaba una mujer, además una mujer empoderada porque, claro que lo eres, tú siempre has transmitido una seguridad muy genuina en ti misma. Sí, la No gente tienes cree esa que hasta proyección. soy creída y no se imaginan lo que he pasado. No es que no me imaginaría nunca las necesidades que has pasado en búsqueda de tu sueño y es verdaderamente admirable. Gracias. Porque además habla del ser buena hija y ser buena hermana. Ya, Y gracias. no lo digo con ligereza. Thank you. Hay mucha gente mezquina en este medio que deja hasta la familia por ganarse un puesto No, yo siempre en la confío. televisión. ¡Wow, Lindsay! Ya. ¿Y cómo entonces en Nueva York conoces a tu marido o lo conoces aquí ya? No. Cuéntame cómo es esta transición de venir entonces ya de Nueva York para acá, como me contaste al principio. Bueno, estando en Nueva York, ya yo tenía 2 años haciendo noticias, cosas muy fuertes. La verdad me tocó pisar sesos, porque en Nueva York es heavy. Me tocó entrevistar, meterle el micrófono a gente que había perdido a su hijo minutos antes. Cosas muy duras que me empezaron a deprimir. Mucho, Ronda, empecé a sufrir mucho. Y mi mamá me dijo, yo no creo que tú estás bien, estás muy mal. O sea, yo ya me quedaba en mi casa, ya no era ni para salir a conocer a alguien porque yo estaba soltera. Y entonces llega una oportunidad de ESPN. Me llama ESPN, oye Lindsay, queremos que vengas a hacer un show de box. Y yo empecé por ahí. Regreso a deportes. Y ESPN es haciendo un box. canal, para los que no lo sepan, que se dedica única y exclusivamente al deporte aquí en los Estados Unidos. Y luego me llega un email, Rodner, de Art Izquierdo. Era el jefe de deportes de Univision. Sí, lo conozco perfecto. Y dice, ¿quieres ir al Mundial de Sudáfrica 2010? Obviamente cuando yo veo ese email me morí. No, porque ¿y este señor cómo sabe que yo existo si yo estoy haciendo noticia? Total, no fui. Yo no fui por cosas que se dieron en la vida. No fui, no se dio la posición. Pero él cuando regresa al Mundial me dice, yo te quiero conocer. Porque tú has sido tan constante, mandando siempre un email. Y me han hablado tanto de ti, porque hay gente que le habló de mí. Y yo te quiero conocer. Y me invita a que él lo conozca cuando él va a hacer una cobertura a Nueva York. Y me dice, Lindsay, en 2 años van a abrir un canal de televisión. 1 año y medio, que era Univision Deportes. Yo quiero que tú hagas el casting. Y él cumple su palabra. En 1 año, yo hago el casting, quedo. Y en eso, digo, ok, voy a mudar a toda mi familia a Miami. Mudo a mi hermano, a mi hermana, a mi mamá, y yo me quedo viviendo en una efficiency sin calefacción, porque no había para pagar 2 rentas y yo los tenía que pagar aquí. Entonces, yo me quedé viviendo en una efficiency sin calefacción En el Nueva medio York. del infierno de Nueva York. Para los que viven en Nueva York, Saben lo que significa. saben lo que es Bueno, el no, yo invierno. compré una en el Walgreens de esas heaters eléctricos, pero No, eso no. estaba No, Lindsay, eso no sirve para nada. no sirve. Es tan gélido. Ujú. Yo,
por muchísimos años me tocaba ir en febrero a cubrir la Semana de la Moda en Nueva York y los peores fríos que yo atravesaba en Nueva York en mi vida, siempre en invierno en Nueva York, no me puedo imaginar. Para mí no había más deleite que llegar a mi habitación de hotel con la calefacción. Claro. No, el mío era eléctrico. Y cuidado que no lo prendiera yo todo el día. No, es cierto. Bueno, entonces, ya yo me venía por acá y en eso me llama la jefa que me había contratado y me dice, hay un problema. Univision perdió el mundial. Y el jefe que estaba, que era un gringo, aparte de Art, que era por encima de él, lo van a votar. Y le dieron una orden. Yo no sé si es verdad o no, que todas las nuevas contrataciones de host tienen que ser mexicanos. Y yo, pero yo soy como mexicana. No entiendes. Tienen que ser mexicanos. Pero yo te voy a dejar de corresponsal en Nueva York y te voy a traer a lo que yo pueda. O sea, dame chance de acomodar las cosas. Yo no sé si esto es verdad o no. Yo te estoy contando lo que se me dice a mí de una jefa que no estaba allá y además ella era americana, que es muy raro que me contara eso, pero bueno, pasó así. Y yo dije, ok, entonces más alargar el tiempo, pero ya ahí me dieron mi contrato. Ya. Yo bajé a Miami y vi la casa de donde le compré a mi mamá, firmé los papeles y me regresé a mi efficiency en Nueva York, di el down payment, compré ya una casa Increíble. para nosotros. Y efectivamente me empezaron a llamar, y yo me venía mucho a Miami porque me necesitaban. Y llega un nuevo jefe que terminó siendo mi jefe favorito, Juan Carlos Rodríguez. Y cuando él llega, él no sabe el agreement que yo tenía. Y resulta, me dice, no, tú te regresas a Nueva York. Y yo le digo, no, yo no me voy a regresar a Nueva York porque mi familia está aquí. Ay, no, yo no voy a lidiar contigo. Y me bota. No. Y él me dice, yo déjame terminar el contrato. Y me dice, ¿qué contrato? Mañana te puedes ir. Pero no me votó de verdad, nada más me lo dijo. Y él vio que yo seguí trabajando y al final, bueno, él hasta el día de hoy es uno de mis grandes mentores y excelente persona y aprendí muchísimo de él y creo que es el artífice de que Univision Deportes lograra lo que logró, que fue número 1. Nosotros inclusive le podíamos ganar a ESPN. Imagínate tú. Increíble. Y se arriesgaron por cosas diferentes. Las 2 mujeres en la noche, cuando yo estaba con Adriana. O sea, hicimos muchas cosas de las que nos tenemos que sentir muy orgullosos bajo el mandato de Juan Carlos Rodríguez. Pero esa fue mi primera experiencia con él. Me echó. O sea, tú has corrido con muy buena suerte dentro de las cosas de mala suerte que te han pasado. Cuéntame entonces cómo conoces a tu marido. Bueno, yo estoy ya, mamá, tengo 33 años, yo quiero ser mamá, mi sueño siempre fue ser mamá, voy a congelar mis óvulos. Se dice óvulos, ¿no? Sí. Ajá, pues yo le decía huevitos. Voy a congelar los óvulos y mi mamá, bueno, yo te lo crío. Ya he hablado con mi mamá. Porque de verdad me tocó besar cada sapo. Mira, uno me salió un día, hasta estaba conmigo y después me llama un día así, hola, mira, yo nada más te quiero decir que tú siempre puedes contar conmigo. Y yo, ok, sí, chévere. Y de repente me llama mi hermana por el otro teléfono, o sea, por la otra línea y me dice, oye, ¿dónde está fulanito de tal? Porque era pelotero. Ese novio mío era pelotero. Y yo, no, pues está jugando. Me dijo, no, él está teniendo hijos, un par de gemelos en Venezuela. Y yo, Ay, no. ¿cómo? No, pues O sea, no, a ti te han pasado cosas de Me película. tocaron unas que fueron fuertes. Luego me encontré en una lista así como de mercado un día con un gringo. Yo dije, voy con un gringo porque los gringos dicen que son bonitos, tranquilos. Voy a salir con este gringo, buena gente. Y de repente yo, buena periodista, estoy en la cocina y veo una lista. Y veo que está mi nombre en la lista. Y yo, aquí está lista. Y de repente empezó que es un schedule, o sea, un horario. Lunes fulanita, martes fulanita, Ay, no. miércoles Perenceja, viernes Lindsay. Y yo dije, ¿qué día es hoy? Sábado, sí, acabo de amanecer aquí. ¡Hey! Yo soy el viernes. Y voy y le digo al pinche gringo, mira, ¿a qué me dedico yo? En mi inglés broken, pero bien, porque me entendió. Y él me dice, you're a journalist. I'm like, yeah. What journalists do? They investigate, right? What the heck is this? It's not what you think. It's not what I think, what it is. O sea, yo soy el Friday. Vamos a traducir esto para los que no hablan inglés. Ella va donde el gringo y le dice, ven acá, ¿qué hago yo? Eres periodista. ¿Y qué hacen los periodistas? Investigar. Bueno, acabo de investigar y me acabo de dar cuenta que tú eres el que, ¿qué es esto? Porque me tienes aquí en esta lista que tú con todas estas mujeres que tú tienes. Y yo era el viernes. Yo no te lo puedo creer. Entonces me tocó
feo, de verdad, cosas que yo decía, O sea que estarías decepcionadísima y por eso, ¿cómo tu marido te conquista? ¿Cómo sucedió eso? súper decepcionada de todo y de repente un gran amigo de nosotros que se llama Oleg, que después terminó siendo nuestro jefe, un día me dice, porque era amigo mío, a mí me gusta Miguel para ti. Y yo le digo, ¿qué? Ese Pancho Villa, porque bien mexican, hola, ¿cómo estás? Nada romántico, cero lo que yo tenía en mi cabeza, ¿no? De que, ay, me tiene que invitar a salir. No. Y yo, estás loco. Tú de verdad te volviste loco. Mira, la vida da muchas vueltas. Y estoy casada con Pancho Villa. No te puedo creer, pero, o sea, porque él trabaja en la CONCACAF. No, él trabaja en Univision. Él trabaja en Univision. Sí, y ese es otro de los dramas de mi vida, porque entonces mi esposo, que era productor cuando yo lo conocí, es muy bueno en lo que hace, se volvió executive producer. Yo era presentadora, él era productor, él era senior producer, se volvió executive producer, después de executive producer fue vice president, después de vice president fue senior vice president, después fue executive vice president. ¿Y cómo me chingó mi carrera eso? Porque entonces ya yo no había hecho mi carrera sola. Ya estaba casada con él. Y yo le digo, pero si yo era ya la presentadora de República cuando este señor no era nadie, fui yo la que lo ayudé. Claro. Pero fíjate cómo es lo irónico de la vida, ¿no? Sí. Y tienen 2 hijos ya. Maravillosos, Miquela y Máximo. Qué maravilla, me encantan esos nombres. Además. Siempre cuando yo estaba embarazada, todo el mundo me decía, ¿tú quieres que tus hijos jueguen fútbol? Obviamente. Le digo, no, yo creo que mis hijos sean felices. Yo quería otra cosa. Y resulta que los niños, ¿qué tienes que ver? Tengo unos videos maravillosos que ellos tenían 9 meses, que ya el grande caminaba con el tetero y la pelota. Y yo decía, menos mal que, o sea, si yo lo hubiera querido así, no me salen futboleros. Ahora, te tengo que preguntar, porque te despidieron de una manera muy bonita. Sí. En Despierta América recuerdo que mi productora me envió el material para que lo vieran y fue muy sentido la manera en que te despidieron. Y de sorpresa, yo no sabía que Luzma iba a hacer eso. Ah, tan bella. Y se lo agradezco mucho porque me evitó, creo que una de las cosas que más me preocupaba en la vida, cómo despedirme. Ya. Yo, Luzma es la productora ejecutiva de Despierta Sí. América, que es el programa matutino Ay, de Luzma. Univisión, que es el que por más tiempo estaba al aire. Y Luzma es una productora muy especial a quien le guardamos un cariño porque es muy detallista Sí. y muy visionaria. Pero mal que bien, después de haber alcanzado tu sueño de estar 12 años frente al deporte como la cara femenina de Univisión, tiene que haber sido muy complejo cuando... Quiero preguntarte, ¿te votaron de Univisión o te fuiste de Univisión? honestamente, yo creo que si no me hubiesen dicho que tenía que hacer ciertas cosas para poder seguir, yo me hubiera quedado. Pero bajo las condiciones quiere decir un despido, ¿no? O un despido lindo, porque no fue un despido malo, no me dijeron un día, yo sin esperarlo te vas de aquí, ¿no? Y cosa que le agradezco enormemente a Oleg y a todo lo que es el management de deportes. Se sabía que deportes se iba a ir a México y siempre se me presentó la oportunidad de yo irme a México y seguir con mi carrera. Para mí México. no era una opción. Desde México. Desde México. Para mí no era una opción con mis hijos en este momento llevármelos a México. No, yo a lo mejor yo sola lo hubiese hecho. Con los niños no. Entonces yo decidí que como esa era la opción que había, me quedaba con la otra opción. La otra opción era salir de forma amistosa, donde se me pagó por un año de trabajo para que yo estuviera tranquila y no me quedé sin trabajo de un día para otro. Ahora, yo no sé si es mejor o peor, dependiendo de lo que cada quien... Es como que te pregunten, ¿cómo te quieres morir? ¿De una enfermedad o de golpe? ¿No? Porque yo me morí de una enfermedad en Univisión. Y es triste cuando tú todos los días vas al trabajo sabiendo que es tu último evento, yo hice la Copa América, el evento más visto en Univisión en los últimos 10 años. Yo estaba en esa final sabiendo que era mi último momento al aire, ¿no? Y es duro, porque es como que... Pero a la vez también, el día que pasa, ya estás, ya lloraste todo lo que tenías que llorar. Pues vine llorando 6 meses. Claro. Vine llorando, triste, porque sí, porque uno se acostumbra, porque amo lo que hago, porque me encanta comunicar, porque creo que hacemos un trabajo bien importante para nuestra comunidad. Tocamos a mucha gente. Yo me acuerdo que hay una mamá que es amiga mía en Instagram que me dice, mi hijo es autista y se sabe tus dichos, Lindsay. Entonces yo digo, claro que tú extrañas ese cariño y tú extrañas estar ahí, extrañas la adrenalina,
Pero como lo sufrí como por 6 meses, en el momento en que pasa y Luzma me da esa despedida al aire, que yo no sabía, yo iba a hacer el segmento normal. Y chao. Y ahí yo pensé que, bueno, porque a nadie de deportes le hicieron una despedida tan bonita como a mí. Ya. Entonces yo se lo agradezco mucho a Luzma, porque yo lo que hice fue, mira, ahí está, y todo el mundo sabe que salí de Univisión, no tengo hard feelings, no tengo nada, pero obviamente sí hay tristeza, mucha, y te preguntas, oye, pero ¿por qué se llevaron esto a México? O ¿por qué suceden las cosas que suceden? Lo que me di cuenta es que me sucedió para que yo fuera un poquito mamá. No es que yo era una mala mamá, yo era una mamá, yo me considero una mamá buena, pero yo te puedo decir que la primera vez que peiné a mis hijos para ir a la escuela fue este año. Y eso me parte el corazón. Yo tenía un trabajo que es bastante sacrificado porque el deporte es las noches y los fines de semana. Entonces, esta vida que tengo ahorita de fin de semana con mis hijos yéndolos a ver fútbol, no la pudiera haber hecho. Es más, yo del bautizo de mi hijo chiquito no estuve. Yo lo bauticé en la iglesia y me fui a trabajar. No fui a la fiesta. Porque aparte soy workaholic. Eso es... Pero no es porque seas workaholic, es porque es el sacrificio que nosotros en esta industria, lo que hemos escogido de manera voluntaria, voluntario. Tenemos que sacrificar. Sí. Y no nos damos cuenta de lo que sacrificamos hasta que la vida de golpes nos enfrenta a la realidad. Yo siempre le he dicho que le agradezco tanto a la vida el que me hayan votado a Univisión la primera vez, bueno, la primera y la única vez que me votaron de Univisión, porque me permitió estar 2 años y medio completos, día y noche con mi madre, antes de que se muriera. Y yo te entiendo perfectamente bien cuando tú me dices a mí, yo nunca había peinado a mis hijos, porque en la vorágine de este trabajo que es tan exigente, lo conviertes eso en tu normalidad, pero eso no es normal. No, no es. Y lo que estás viviendo ahorita con tus hijos, en este periodo que está cesante, va a ser el regalo más grande que la vida te puede haber dado. Y te vas a dar cuenta más adelante, Lindsay, cuando vuelvas a trabajar en algo que te exija ir de horario a horario. Claro. Y tus hijos van a gozar de una conexión contigo ahora tan enorme. Sí, no. Que ese es el mayor regalo que tú les vas a dar. No tiene precio. Por eso digo, pasó y en cierta forma como mamá, qué bueno que me pasó. Como profesional no, porque uno dice, ay, dejé de hacer esto. Hay muchos temas que uno... no todo es color de rosa, ni ay, porque obviamente, espérate, ¿qué voy a hacer después de tal fecha? Que ya no agarre dinero, que no sé qué, porque yo he producido. Además, todavía tengo una mamá que tengo que ayudar y tengo una hermana que va a ser abogada. Mi hermanita que me traje de 3 años va a ser abogada. Enhorabuena. Y tengo que seguir viendo por ellas, o sea, Claro. de cierta forma, porque ahora mi hermano, tipazo también, ya me ayuda, él hizo su familia, también se graduó en la universidad, o sea, todo ha sido bien, pero el trabajo no ha terminado, mi trabajo no ha terminado, ellos no están listos todavía. Y yo tengo que ver, a ver, ¿cómo voy a producir este dinero? Porque me gusta trabajar. Entonces, esa parte tengo que controlarla y decir, ¿sabes qué? Me he preparado lo suficiente para buscar qué hacer. Tú sabes, porque uno piensa a veces que si no hace lo que hizo toda la vida, no es útil. Ese es un tema complicadísimo. Sí, pero es que no es así. Es complicadísimo, ¿no? Yo pensaba que cuando yo saliera a Univisión, se acabó mi carrera. Y resulta que no. Me invitan acá, me invitan allá, que el evento. Y yo digo, mira, o sea, qué bueno, qué divertido. De alguna manera algo quedó de eso. Te voy a decir algo. Para ti y para cualquier persona que a lo mejor escuche y necesite esto. Dios no te va a abandonar. Amén. Dios no te va a abandonar. Amén. La vida te va a sorprender con cosas maravillosas, porque hoy por hoy no necesitamos del respaldo de una empresa para poder sustentarnos haciendo lo que amamos, como es este espacio. Sí, para comunicar. Mi mayor fuente de ingresos hoy por hoy es este espacio, haciendo lo que amo, Felicidades. como yo lo amo. Y no es tan fácil como parece, pues la gente cree, ay, haz un podcast. Señores, es complicada la situación, créanme. Es complicado, pero Pero tú encontraste el camino, tienes la fórmula. Pero, Lindsay, es lo que te estoy tratando de hacer entender, que hay opciones. Sí, sí, sí. Y tú eres una mujer echada para adelante, que ante cada reto te has crecido y lo has superado. Y esta no va a ser la excepción. Amén.
¿Quisieras regresar a la televisión? Yo quiero regresar a comunicar. Me encanta comunicar y creo que nuestra audiencia necesita hoy, en estos tiempos, gente que de verdad cares, que de verdad le importes. Y a mí de verdad me importa. Yo no lo digo ay, el que me quiera creer me cree, porque tú dices, no, a mí sí de verdad me importa, porque yo sí creo que podemos hacer una gran diferencia, Rodner. A mucha gente le podemos cambiar la vida con un simple comentario. Entonces, yo me acuerdo un día yo estaba conduciendo un evento de niños que habían hecho un tryout. Un tryout quiere decir que se van a probar para recibir invitaciones para clubes profesionales. Y de ese tryout eran 500 personas. De esas 500, 50. Y de esas 50, solo 15 niños recibían unas bufandas que son las invitaciones. Y yo me acuerdo que una niña de 15 años que recibió la bufanda, yo le pregunté en el momento, porque eso era en vivo, bueno, ¿quieres decirle algo a tu mamá? Y me dice, mi mamá no está aquí. Y yo le digo, bueno, claro que está aquí. Ve esa cámara y habla con tu mamá, porque el evento estaba streaming. Me bajo del escenario y me llega un mensaje en Instagram de la mamá y me dijo, tengo lágrimas en mis ojos, gracias por hacer sentir que yo estaba ahí. Eso fue hace 2 años. Hace un mes me escribió la mamá. Me dijo, mi hija ha sido convocada para la selección mexicana y quería que fueras la primera en saberlo. Entonces sí, no es hacer mucho. No. Es bien poquito lo que tú puedes hacer, pero ese poquito, oye, tiene un impacto. Por eso te digo, Lindsay, pon tu talento que te lo dio Dios al servicio. Eso es lo que he hecho yo. Y este espacio, aunque tú no lo creas, puede que sea una herramienta para que llegue a tu vida eso que te corresponde vivir ahora. Bueno, lo que sí me deja este espacio es que recordé muchas cosas que me pasaron que parecían malas y que terminaron siendo completamente buenas, ¿no? Y lo otro, me acuerdo de qué valentía que tuve. ¿Y por qué voy a ser ahora cobarde? Si yo nunca he sido cobarde. Lo que pasa es que la gente me confunde. Y si te digo, Ronald, mucha gente no se imagina todo lo que yo he hecho o lo que he pasado, porque yo soy una persona que no se victimiza. O sea, soy bien fuerte y alegre. Entonces la gente me ve esta personalidad y dice, oye, esta mujer lo tuvo fan. Aparte está casada con este tipo, porque eso es lo que saben, ¿no? Claro. La Lindsay de hace 8 años para acá. Está casada con este señor. Obvio. No se lo imaginan, no tienen ni idea. Y no se imaginan la historia de ese señor que es igual de admirable que la mía. O sea, el único graduado de toda su familia es él. Wow. De 6 hermanos. Y a dónde ha llegado. Entonces, te digo, es una cosa que, por eso te digo, nos compenetramos en una familia. Nos gusta el soccer a los dos, nos gusta el fútbol. Los niños, es como que, ay, Diosito, tú tenías todo esto guardado para mí y yo queriendo congelar mis óvulos. Estás viendo. Estás llena de bendiciones. Amén. Y yo siempre he dicho, ¿sabes que a mí me lo decían mucho la gente? Y me escribían mucho por redes, es que tú eres buen hijo porque yo con mi mamá hice más o menos lo que tú hiciste lo que has hecho con tu mamá, ¿no? Y me decían, Dios recompensa a los hijos buenos. Pero tú Dios lo dabas por recompensa. sentado, ¿verdad? Tú Como lo que das por sentado porque eso es como que es lo que tengo que hacer. Es lo que tengo que hacer. eso no me hace buena persona. Se supone que debería ser así. Exactamente. Y si te gustaría hacer algo, ¿qué te gustaría hacer? ¿Fuera de comunicar? No, ¿qué te gustaría? Por ejemplo, a mí cuando salí de Telemundo dije, empiezo el podcast y yo salí en noviembre de Telemundo y en febrero ya estaba estrenando el podcast. Porque lo hice de inmediato. Dije, esto es lo que quiero hacer. Quiero comunicar y sentarme y contar las historias y los testimonios de mis invitados para que la gente se inspire a luchar por sus sueños. Fue como que, un aha moment. Eso es maravilloso. ¿No has tenido ese aha moment? Yo todavía no lo tengo. Yo sé que quiero seguir involucrada con el deporte y a través de mis hijos me he dado cuenta de que hay un mundo muy lindo donde también se necesita mucha guía en el deporte infantil, porque creo que los papás se nos está yendo la mano. Exigirle a nuestros hijos, o sea, mis hijos juegan fútbol, yo no quiero ni que sean Messi ni Cristiano. No, sí quiero, espérate, sí quiero. Sí. No pienso que vayan a hacer, pero hoy en día los papás estamos de que quieren que juegue fútbol o que juegue béisbol para que sean grandes estrellas y se nos está olvidando darles lo más importante y entender que lo más importante de que hagan un deporte o que practiquen algo son las herramientas que le estamos dando para lidiar con la frustración, con el éxito, con el compañerismo. El sedentarismo. Entonces yo estoy viendo, sí, y sobre todo las redes sociales y todo lo, ni siquiera las redes sociales, todo lo que está al acceso de esto, ¿no? Yo sí quisiera, creo que me gustaría ser, bueno, me dio hasta después que mi hermana me dijo que iba a ser abogado. Yo dije, voy a ser abogada de inmigración. No, ya se me quitó. Dije, no, ya estoy muy vieja para la gracia.
Pero sí me contó un pajarito por ahí que sacaste tu licencia de bienes raíces. No, y antes de eso, mi máster de business en la Universidad de Miami. Ah, bueno, o sea que has utilizado tu tiempo de una manera, Ya. o sea, productiva. Y si te cuento que yo era la única persona que no ha hecho nada de business, estaba en un programa de business de ejecutivos donde de verdad, top executive level, mis compañeros eran jefes de todo, manejaban 30, 40, 50 personas y cuando yo me paraba yo soy periodista de televisión y todo, pero me convertí como que en la cosa distinta, ¿no? Diferente. Entonces cualquier presentación, Lindsay la hace. Encontré mi lugar, mi forma y un día me escribió un profesor después de que nos presentamos todos los alumnos de hecho dijo, cuenten un momento de su vida que les cambió su vida. Y yo conté lo de el día de la gasolina. Ajá. Y él después me escribe un email y me dice, yo quiero que tu historia esté en el Miami Herald, porque yo pocas veces he escuchado cosas tan inspiradoras como esa. Un profesor de como 700 años y yo, wow, profesor, ¿no? Y yo pensando que yo no era nadie, ¿no? Yo llegué ahí con una expectativa de que yo soy la que menos vale aquí, porque obviamente estamos hablando de gente que maneja mucho dinero y presupuestos muy grandes, que yo no los manejo, Rodner, para nada, 0x. Y entonces yo me sentía chiquita. Me sentía chiquita como que, bueno, yo que soy periodista, ¿y qué hago? Bueno, trabajo en la televisión. Y resulta que salí de ahí, creo que vota MVP, la most popular. Exactamente, ¿no? Porque tienes un trabajo muy lindo, además, que como dices tú, es comunicar y tocar la vida de las personas desde otra perspectiva. Lindsay, siempre termino el podcast con la misma pregunta, y es, ¿cuáles son los consejos que tú le das a los que nos están viendo el día de hoy para superar los obstáculos en la vida? Pararte de la cama. Creo que cuando nos echamos a morir y cuando nuestra cabeza empiece a poner los no, tú tienes que pararte de la cama y empezarle a dar razones para que esos no sean sí. Si yo me hubiera quedado en mi cama llorando porque no tenía para la gasolina, hoy no estuviera aquí. Si yo le hubiese dicho caso al señor que me dijo las mujeres no, yo hoy no estuviera aquí. Si yo, y creo que es la que más me duele y todavía la trabajo, le hubiera hecho caso a lo que decían mis papás, hoy no estuviera aquí. Ojo, y lo digo con mucho amor, mi mamá es la mejor abuela que hay en el mundo mundial, porque esos 6 años que yo no estuve con mis hijos, la que estuvo fue ella, claro. La que los crió fue ella, la que los peinó fue ella. Así que mami, te amo y te adoro y te agradezco porque no puede haber en el mundo una abuela que me haya sustituido a mí de mejor manera que tú. Pero ella desafortunadamente cuando era joven no sabía lo que sabe hoy y no me dio esas herramientas a mí. Con mis hijos y con los hijos de mis hermanos totalmente diferentes. Una abuela sensacional. Es una segunda mamá. Y mira, si una cosa que he aprendido en la vida es a no juzgar a nuestros padres. Ellos hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tuvieron, con la educación que tuvieron. Totalmente. Y era otra generación. Yo tuve la fortuna de que mis padres me dijeran todo lo contrario. Por eso no me puedo relacionar con tu historia en ese aspecto de que te digan no puedes, no vales, no sirves, bájale 2 rayitas. Con lo mío fue todo lo contrario. Tú puedes, sueña más grande. Qué belleza. Sí. Y digo, qué fortuna tuve. Porque en el fondo todavía percibo tu dolor. Sí. Ante lo vivido. Sí, no, es duro, pero cuando lo entiendes te duele de manera diferente, porque sabes que no fue a propósito. Yo estoy segura que mis papás, las personas que más quieren somos nosotros 4. Mi papá su forma y mi mamá la de ella. O sea, yo no tuve malos padres, tuve buenos padres. A mí no me faltó la comida, a mí no me faltó el cariño. A mí quizás lo que me faltó fue lo que a ellos les faltó, porque ellos tampoco creyeron en sus sueños. Mi mamá nunca luchó por su sueño. Ella no sabía que era un sueño. ¿Cómo va a entender que yo tenga uno? Entonces, y ahora es la más orgullosa. Tú no sabes, mi mamá dice que mi mamá es como que, es que mira, lo hiciste espectacular. Y yo, mamá, ¿qué me vas a decir? ¿Que lo hice mal? No, espérate. Yo te voy a decir la verdad porque siempre te la he dicho. Y con el cuento de que antes me decía cosas negativas y no, mami, obviamente hoy en día ella es mi primera fan. Claro. Y eso, mi mamá cambió desde que se vino a los Estados Unidos. Como que entendió. Abrió su cabeza y dijo, sí puedes. Y claro que sí, ahorita que estoy sin trabajo, me dice, ¿y tú de qué te preocupas? Tú no te tienes que preocupar de nada, porque a ti te va
a sobrar trabajo. Hace 25 años era imposible que mi mamá diera un consejo tan optimista. claro. Entonces, bueno, las cosas cambian y uno también eso lo valora. Y yo también, yo tengo que aprender también a entender que no fue con maldad. No. Y de eso se trata. Y a lo mejor tú ni sospechas el impacto que has tenido hoy con la gente. Pero yo siempre digo que la gente que ve el episodio de cualquiera de mis invitados es porque hay un propósito en sus vidas. Y lo que tú estás contando hoy, ese testimonio, es el testimonio de lo que han atravesado muchas personas que han tenido padres así. Y tú eres un ejemplo de que sí se puede y que vale la pena soñar y luchar por tus sueños, porque como bien lo hizo Lindsay, los alcanzó, los conquistó y los seguirás conquistando. Amén. Mira, que Dios te bendiga. Gracias. Muchísima Rodner. suerte, qué deleite de conversación. Muchas gracias. Y para toda la gente que te extraña en la pantalla chica, pues aquí la tienen a Lindsay. Siempre les digo, suscríbanse al canal, comenten qué fue lo que más les gustó, compártanlo con su entorno, porque nunca sospechas cuando alguien cerca de ¿A quién ti puedes tocar? necesita escuchar algo de este testimonio para que cambie la trayectoria de su vida para bien y para siempre. Los quiero mucho y nos vemos en otro Cara a Cara con Rodner, el podcast. Gracias por la a ti, invitación. tan bella. Thank you. Creer mucho en mí. La idea del retiro se me complica. Nunca darse por vencido. Yo creo que uno no debe estar, no lo aconsejo. Porque es que lo que yo quiero es no estar. Apreciar todos los días lo que tengo. Se puede gastar. Pero se puede invertir.